Ya vamos al estelar, hermano, Zacarías 14. Hermano, aquí básicamente es un capítulo escatológico, o sea, habla de la segunda venida del Señor, el llamado día de Jehová, como lo conocen los cristianos, el día de Dios, o sea, referente a la segunda venida de Dios. O los teólogos le llaman paros. También le llaman parusía, que quiere decir en latín llegada o presencia. Así es, que es el segundo advenimiento, la parusía. Bueno, aquí el día de Dios, conocido por muchos como el día de Jehová, muy lamentable, se repite 9 veces. Y por lo mismo es un capítulo 100% mesiánico, escatológico. Abarca varios eventos, para que veas los alcances de Zacarías 14. Fíjate los eventos que abarca. Armagedón. Por lo mismo la segunda venida o parusía del Señor. Abarca el terremoto, un terremoto. Y a raíz de ese terremoto, un cambio en la geografía física de Israel. Por no decir que de toda la tierra. Porque según lo que vamos a leer, el Señor va a sentar sus pies o va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Ahí donde fue crucificado, hermano. Y se va ¿Cuál a es hacer un una detalle? llanura. Entonces se va a dividir en dos, Así aunque en realidad es en tres. Es en tres, así también. Zacarías 14 podría coincidir con la séptima copa de ira de Apocalipsis 16. Porque ahí se habla del terremoto, ahí se habla de que la gran ciudad fue dividida en tres. Aunque aquí dice, no dice ni siquiera en dos, en tres, dice se divide. Y un monte se divide, entonces queda un monte, la parte de en medio y la otra parte. Sería también el sexto sello y la séptima copa. Así es, la séptima copa de ira corresponde al sexto sello, así es, porque en el séptimo sello es cuando ya hubo silencio en el cielo por media hora. Perfecto. Entonces, si lo vemos así, y otra cosa, otro evento, el reino milenial, o sea, el reinado de 1000 años, hermano. Bueno, pues vamos a ver entonces, hermano, versículos 4 al 8, la segunda venida, sus pies se afirmarán o se pondrán sobre el monte de los olivos, partiéndolo, dividiéndolo, lo que nos remite a al sexto sello y a la séptima copa de ira. Y bueno, hermano, en el versículo 9 también dice, empieza la descripción del milenio. Vamos con la ayuda de Dios, Zacarías 14. Es el fin del libro de Zacarías. De hecho, este es un bloque, 11, 12, 13 y 14. Para entender. Bueno, he aquí el día del Señor viene. El llamado día de Dios, la expresión día de Dios se repite al menos 9 veces. Para enfatizar, hermano, que lo que importa es entender que viene el día del Señor. He aquí que viene el día del Señor. También todos los profetas hablan en ese tono, ¿verdad? Amós, Ezequiel, Ezequiel lo acabamos de ver ahorita en el 30. Día de aflicción para Jacob. Día de aflicción para Jacob, la apretura de Jacob o gran tribulación para Israel. He aquí el día del Señor viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones enemigas de Israel para combatir contra Jerusalén. Entonces, ¿qué vemos ahí? El Armagedón. Ese es el Armagedón, clarísimamente. Se van a apoltronar o a situar en el valle de Megiddo, valle de Josafat, para... El valle de Josafat está entre el templo y el monte de los olivos. Así es. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces todas las naciones se van a poner contra Jerusalén, contra Israel, pero por consejo de Dios. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, históricamente lo vimos, pero esto hay que verlo escatológicamente. Las dos destrucciones de los templos. Así es, las dos destrucciones de los templos y otros exilios antes. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, ¿verdad? Él va a pelear contra ellos, ¿verdad? Porque Israel no va a poder hacer frente a Gog y a Magog. Imposible, necesita la intervención de Dios. Así como Asa necesitó la intervención de Dios para derrocar a ese ejército de más de 1 millón de hombres, pues Israel va a estar en una situación parecida de desventaja total
De tal manera que no le va a quedar de otra más que clamar a Dios y el Señor va a venir y va a venir al monte de los olivos. Ahí va a poner sus pies, pero ojo, no viene solo. Con su iglesia. Viene con la esposa. Acá está, ahorita lo vas a ver, hermano. Y esto tiene que suceder en el versículo 5. para que Yeshua se gloríe en eso. Así es. Hacer juicio a todas las naciones que combatieron contra Israel. Y esto se conecta con el juicio de las naciones de Mateo 25, porque aquellas naciones que hayan sido misericordiosas y benignas con el pueblo de Israel durante la gran tribulación, hay una gran promesa de salvación para estas personas. Y no solamente para el tiempo de la gran tribulación, sino también para todas las persecuciones que ha tenido este pueblo. Por ejemplo, gentiles que ayudaron a judíos en el Holocausto. Pues hermano, bueno, Schindler, pero ya eso ya está manoseado, hermano. Pero hubieron otros casos, el embajador de Uruguay, creo. Hubieron casos de gente... El cónsul de Portugal, cuando también Hitler empezó a perseguir a los judíos, repartió documentos para que pudieran salir. ¿Cuándo los judíos le han dado las gracias a ese cabrón? Bueno, pues precisamente porque eso, ya ni vive, ¿cómo le van a ir a dar las gracias? Pero antes de que se muriera. Bueno, pues a lo mejor no tuvieron oportunidad. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Hay que ir a Portugal a darle las gracias. Ok, hermano. Bueno, ok, pero trae el dato, es verdad. Hubo un cónsul, ya puso el nombre de Portugal, y así hubieron muchos, ¿no? Sí. También el Vaticano se la pasó repartiendo pasaportes, ¿verdad? Pero a los nazis, sí, para que se fueran a la ruta de las ratas a América. También hubo inocentes. Ok, Zacarías 14. Después saldrá el Señor, o vendrá el Señor, peleará con aquellas naciones, y no con armas de guerra, ¿verdad? No, hermano, como peleó en el día de la batalla. Perfecto. Aquí, de este 4 al 6, al 7, ve la segunda venida, es visible, hermano. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús. Bueno, ok, así es. En aquel día, sobre el monte de los olivos. Esto no es una metáfora, es literal, hermano. Pensamos y creemos que el Señor va a poner, o sea, vamos a llegar con Él justamente al monte de los olivos, pero su llegada va a propiciar un terremoto. ¿Qué te puedo decir? Un terremoto tal que inclusive... Como nunca ha habido, que está en Apocalipsis 2 y 3. De hecho, lo comparan con un terremoto que Amós en el capítulo 1 habló de un terremoto que sucedió en los tiempos del rey Usías, si no me equivoco. Pues que fue grande, y en comparación, este que va a suceder, pues está claro, nunca ha habido un terremoto como ese en toda la tierra. Vamos, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahora recuerda que ahí fue crucificado y ahí mismo va a volver, ahí va a sentar sus pies. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí es donde tú deberías de consultar la séptima copa de de Apocalipsis 16. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Este lugar no se puede identificar tan fácil. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días del rey Usías, rey de Judá, del cual habló el profeta Amós en el capítulo 1, versículo 1. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos sus santos. ¿Quiénes son esos santos y esas santas? Su iglesia. Ya la novia, ya ni siquiera novia, ya la esposa. Porque Él viene para acabar con las naciones que recalcitrantemente estuvieron en contra de Israel y no se arrepintieron, y a instaurar el reino milenial, obviamente con la esposa. Entonces ese es tremendo, hermano. Vendrá el Señor mi Dios y con Él todos los santos. Y acontecerá en ese día, o que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Qué pienso yo, hermano? Va a ser tal el tumulto, el desorden, la confusión, que ni siquiera se va a poder ver si es de noche o si es de día o qué hora es, como muchas veces puede suceder. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido del Señor, es el día del Señor, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, hermano, la luz ya sabes quién es. Y bueno, este 8... podrías verlo también en Ezequiel 47, en las aguas salutíferas, y en Apocalipsis 22. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas.
también puedes ir a Juan 7, 37, 38, porque espiritualmente las aguas vivas ya salen hoy, ¿verdad? De nuestras bocas. Ok, hermano, la palabra. Pero aquí sí es literal. Y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental, o sea, hacia el mar Muerto y hacia el mar Mediterráneo o mar Grande. Esos son los dos mares, porque no hay otro mar. Ok, hermano, no se refiere al lago de Tiberíades, se refiere al mar Muerto, o llamado mar Muerto, o mar de sal, y al mar Mediterráneo, mar Grande, en verano y en invierno. Y bueno, del 9 al 15, hermano, es el milenio. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Bueno, en aquel día será uno que no es uno ya. Exacto, lo que quiere decir es que en ese día, en el milenio, todos los moradores de la tierra le van a adorar como el Dios uno y único. No que hoy no sea uno, que un día va a llegar a ser uno. No, Él ya es uno, siempre ha sido el uno, eterno e indivisible. Y lo que quiere decir el versículo 9 es que en ese día, o sea, en el milenio, Dios va a ser adorado como el único Dios. Ya no va a haber idolatría en la tierra, ni ídolos, ni idólatras. Y uno su nombre. ¿Cuál su nombre? Jesucristo, Yeshua, hermano. Toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón. Gebá está al norte de Jerusalén, Rimón está al sur. Pues te digo que la segunda venida va a producir un cambio geográfico de entrada en Jerusalén, porque es donde va a morar Dios. Pero también va a haber un cambio de geografía a nivel mundial. De hecho, hermano, toda isla huyó, todo monte huyó. Toda la tierra se volverá como llanura para que pueda estar Jerusalén en un lugar alto. No te puedo decir qué tan alto, hermano. Hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y será esta enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, o llamada la puerta antigua, desde la torre de Hananael o Hanael, que está al noreste de la torre de Benjamín. Esto de las torres, pues lo puedes ver en un mapa, ¿verdad? Es muy sencillo, hermano. Y hasta los lagares del rey. Perfecto, hermano. Da la descripción de cuáles van a ser las dimensiones, de cómo va a quedar Jerusalén tras ese evento de la segunda venida y el terremoto que va a haber, hermano. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, la Jerusalén terrenal finalmente va a ser habitada, ya nunca más va a ser destruida, porque pues es una ciudad que si baja la guardia de Israel, en 3 segundos se la quitan, ¿verdad? ¿Qué están peleando, hermano? ¿Qué quieren? Pues quieren Jerusalén, quieren Hebrón, quieren los lugares que Israel tiene. Ok, hermano. Bueno, ok, pero hablando de la maldición, hay que verlo espiritualmente. La maldición ya fue quitada para ti y para mí. Yeshua la quitó, haciéndose él maldición por nosotros. En cuanto a la Jerusalén terrenal, será habitada confiadamente, pero nosotros habitamos en la Jerusalén celestial y nuestro destino final es la Jerusalén celestial. Entonces, ya hoy moramos confiados en Yeshua. Perfecto, hermano. Los judíos van a morar confiadamente un día. ¿Cuándo? Cuando reciban al Mesías, hermano, porque por más bombas nucleares que tengan y ejército, no van a poder enfrentarse a 1.500 millones de soldados, que por lo menos va a ser las filas de Gog y Magog. China, Rusia, Irán, India, ¿cuántos suman? Ay, también México va a mandar al escuadrón 209, hermano. Seguramente, ¿verdad? Así es, al general, hermano. Vamos a mandar 8 aviones. Bueno, esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ahí sí tendrías que ir a Mateo 25, al juicio de las naciones. Los que no ayudaron a Israel, nunca os conocí. Hasta luego, no entran en la primera resurrección. Los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Bueno, tremendo, ¿verdad, hermano? Castiguito este. ¿Cómo ves? Bueno, seguramente es puro cainita, ¿verdad? Lo asumimos. Porque dentro de las naciones que afligieron a Israel hay un remanente escogido. Sí. Y el que no es de ese remanente, pues es simiente de cainita.
pertenece a la simiente de la serpiente. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto es literal, hermano. Y acontecerá en aquel día, la séptima vez que se menciona la expresión aquel día, que habrá entre ellos gran pánico. Tú ya no estás en pánico ni en paranoia, ¿verdad, hermano? Ahora, si viene la paranoia, ¿qué haces? En el nombre de Yeshua, hermano. Hasta luego, paranoia. No me vas a dirigir ni gobernar. Perfecto, y habrá pánico enviado del Señor y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero, buscando ayuda en el compañero, en el prójimo, no la va a hallar. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Ahí es donde te digo que los judíos hacen una pésima interpretación. Bueno, toda interpretación es pésima. Ellos creen que en el milenio todas las naciones gentiles le van a llevar su oro, su plata, sus frutos, regalos. No, no le van a llevar a Israel nada, hermano, se lo van a llevar al Mesías, que es totalmente distinto. Pero bueno, tienen el velo. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Pues versículo difícil de entender, pero bueno, hermano, ¿qué tienen que ver las bestias? Pero sin embargo también hay un juicio contra las bestias. Y bueno, hermano, seguimos con lo del milenio. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor Yeshua, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos de Levítico 23. Aquí tenemos que profundizar. Debemos entender entonces que en el milenio se van a volver a festejar las 7 fiestas de Levítico 23. No, vamos a entenderlo espiritualmente. No va a haber fiesta de los tabernáculos, ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, ni Shavuot, hermano. Esto era sombra y figura. Pero hay un montón de personas que creen que en el milenio otra vez Dios va a poner el sacerdocio levítico. Es ridículo, hermano. Eso es antibíblico completamente. La fiesta de los tabernáculos la vivimos todos los días, hermanos, siendo nosotros tabernáculos del Señor. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey. Ahora, aquí hay otro detalle, porque el Rey va a llegar, pero ¿dónde va a habitar? ¿En el Monte de los Olivos? Dice Apocalipsis que vio Juan bajar a la ciudad celestial, a la tierra, pero no sabemos hasta qué punto baja. No sabemos si baja, si toca la tierra o queda suspendida en el aire. ¿Podrá existir una ciudad en el aire? ¿Cómo? Si Dios es todopoderoso, hace lo que quiere. Entonces, cabe esa posibilidad de que sea que la ciudad celestial está a cierto nivel de altura y los reyes de la tierra, o sea, en esa ciudad celestial únicamente van a estar el cordero, el esposo y la esposa. Nadie más entra ahí. Pero en la tierra, en el milenio, hay actividad durante 1000 años. Parte de esa actividad dice aquí que las familias, dice 17, y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, pero en mi modo de entender no es a la Jerusalén terrenal, es a la celestial, la cual va a estar en la tierra, pero no te puedo decir si en la tierra, tocando la tierra, cimentada en la tierra o suspendida entre la tierra y el cielo. Las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Mesías, no para adorar a Israel, el Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos o no mandará sobre ellos lluvia. Y si no hay lluvia, hermano, la tierra no da su fruto. Y igualmente, espiritualmente hablando, si no hay lluvia espiritual, la tierra espiritual no puede dar frutos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que repito, no se trata de una celebración al modo de la celebración de los judíos hoy en día, de acuerdo a la ley. En aquel día estará grabado sobre las campanillas, de acuerdo al sacerdote levítico, ¿quién llevaba las campanillas? El sumo sacerdote. ¿Por qué razón?
por si había pecado, que lo pudieran sacar. Y se debía de oír, ¿verdad? El sonido, ¿sí? Para que no muera. Bueno, eso está ahí en Éxodo 28, hermano, del 36 en adelante. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor. Que también estaba en la mitra. Que también estaba en la mitra. Pero ¿va a haber caballos y va a haber estas escrituras en los caballos o es simbólico? Es simbólico al 100%, hermano. Y las ollas de las casas del Señor serán como los tazones del altar. No que vaya a haber otra vez un ministerio levítico. Esto es simbólico, hermano, porque para empezar, los utensilios y los tazones del altar somos nosotros, claro. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor. Otra vez, no son objetos ni tenedores, ni cucharas, ni tazones consagrados al Señor, sino seres humanos consagrados al Señor. Perfecto, y así todo lo que tú tienes también lo consagras al Señor, ¿verdad? Ok, hermano. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor. ¿Qué hizo Yeshua cuando entró en el templo? Echó a los mercaderes, a los comerciantes. Dice la última, no habrá más mercaderes, hermano, en el milenio. Solo los hijos entran, solo los escogidos. Porque con la gran Babilonia cayeron esos mercaderes. Así es, hermano. Bueno, perfecto. Vamos a terminar en Lucas, hermano.